Ella permaneció así, el cuerpo hacia atrás, la boca entreabierta, los ojos levantados. De pronto lo rechazó con aire de desesperación y como si él le suplicase que la respondiera, ella, bajando la cabeza, dijo: «Hubiera deseado hacerlo feliz». Frederick sospechó que la señora Arnaud había venido para ofrecérsele. Se apoderó de él un deseo más fuerte que nunca, furioso, rabioso. Sin embargo, sintió algo inexplicable, una repulsión y como el temor de un incesto. Otro temor lo detuvo, el de sentir desagrado más tarde. Además, qué complicación sería, y a la vez, por prudencia y por no degradar su ideal, dio vueltas sobre sus talones y se puso a armar un cigarrillo. Ella lo contempló totalmente maravillada. «Qué delicado es usted, no hay otro así, no hay otro como usted». Sonaron las 11. «Ya», dijo ella, «dentro de un cuarto de hora me iré». Volvió a sentarse, pero miraba el reloj y él seguía caminando mientras fumaba. Ninguno de los dos encontraba nada que decir. Hay un momento en las separaciones en que la persona amada ya no está con nosotros. Al fin, cuando la aguja había pasado los 25 minutos, ella tomó su sombrero por las cintas lentamente. «Adiós, mi amigo, mi querido amigo, nunca volveré a verlo. Era mi última tentativa de mujer. Mi alma no lo dejará jamás. Que todas las bendiciones del cielo caigan sobre usted». Y lo besó en la frente, como una madre. Pero pareció buscar algo y le pidió las tijeras. Deshizo su peinado. Todos sus cabellos blancos cayeron. Cortó brutalmente desde la raíz un largo mechón. «Guárdelo. Adiós». Cuando ella hubo salido, Frederick abrió la ventana. La señora Arnaud en la vereda hizo señas a un coche de alquiler que pasaba. Subió a él. El coche desapareció. Y eso fue todo. 7. Hacia comienzos de ese invierno, Frederick y Desailly charlaban junto al fuego, reconciliados una vez más por la fatalidad de su naturaleza que los hacía reunirse siempre y quererse. El uno explicó sumariamente su ruptura con la señora d'Ambreuil, que se había vuelto a casar con un inglés. El otro, sin decir cómo, se había casado con la señorita Roque. Contó que su mujer, un buen día, se había escapado con un cantante. Para lavarse un poco del ridículo, se había comprometido en su prefectura por exceso de celo gubernamental. Lo habían destituido. Había sido enseguida jefe de colonización en Argelia, secretario de un payá, gerente de un diario, corredor de avisos, para ser al fin empleado de la oficina jurídica de una compañía industrial. En cuanto a Frederick, habiéndose comido los 2/3 de su fortuna, vivía como un pequeño burgués. Luego se informaron mutuamente de sus amigos. Martinón era ahora senador. Busonet ocupaba un alto puesto en el que tenía bajo su mano todos los teatros y toda la prensa. Sissi, hundido en la religión y padre de 8 niños, vivía en el castillo de sus antepasados. Pelerín, después de haber sido fourierista, partidario de la homeopatía, de las mesas movedizas, el arte gótico y la pintura ahora, se había hecho fotógrafo y en todas las paredes de París se lo veía representado en traje negro, con un cuerpo minúsculo y una gran cabeza. ¿Y tu íntimo senecal?, preguntó Frederick. «Desapareció, no lo sé. ¿Y tu gran pasión, la señora Arnaud?» «Debe estar en Roma con su hijo teniente de cazadores, y su marido murió el año pasado». «Vaya», dijo el abogado, luego golpeándose la frente. «A propósito, el otro día en un negocio encontré esa buena mariscala, llevando de la mano un muchachito que ha adoptado. Es viuda de un tal señor Audrey, y está muy gorda, ahora, enorme. ¡Qué decadencia! Ella que tenía antes la cintura tan estrecha». Desailly no ocultó que había aprovechado de su desesperación para asegurarse de esto. «Como por lo demás tú me lo habías permitido». Esta confesión era una compensación por el silencio que guardaba respecto a su tentativa con la señora Arnaud. Frederick lo perdonaba, ya que ella no lo había rechazado. Aunque herido un poco por el descubrimiento, puso cara de reírse, y la idea de la mariscala lo llevó a la badnaz. Dusalier nunca la había visto, como a otros que iban a lo de Arnaud, pero se acordaba muy bien de Regimbard. «¿Vive todavía?» «Apenas. Todas las noches se arrastra regularmente desde la calle de Gramont hasta la calle de Montmartre, frente a los cafés, debilitado, doblado en dos, vacío, un espectro. ¿Y Compen?» Frederick arrojó un grito de alegría y suplicó al ex delegado del gobierno provisorio que le explicara el misterio de la cabeza de carnero. «Es una importación inglesa, para parodiar la ceremonia de los realistas. Celebran el 30 de enero. Los independentistas fundaron un banquete anual en el que se come cabeza de carnero y se bebe vino rojo en cráneos de ternero, haciendo brindis por el exterminio de los Estuardo. Después del termidor, los terroristas organizaron una cofradía similar, lo que prueba que la estupidez es fecunda». «Me parece muy calmado respecto de la política».
Efectos de la edad, dijo el abogado, y recapitularon su vida. Habían sido un fracaso para ambos, para el que había soñado con el amor, para el que había soñado con el poder. ¿Cuál era la razón? Puede ser la falta de una línea recta, dijo Frederick. En tu caso puede ser. Yo, al contrario, he pecado por exceso de rectitud, sin tener en cuenta mil cosas secundarias, más fuertes que todo. Tenía demasiada lógica y tu sentimiento. Luego acusaron a la casualidad, a las circunstancias, a la época en la que habían nacido. Frederick respondió: no era esto a lo que esperábamos llegar en otro tiempo. En Sens, cuando tú querías escribir una historia crítica de la filosofía y yo una gran novela de la Edad Media sobre Nogent, cuyo tema había encontrado en Froissart, como Maese Broackers en Frensgard y el obispo de Troyes asaltaron a Maese Eustache de Ambrancourt. ¿Te acuerdas? Y exhumando su juventud a cada frase se decían: ¿te acuerdas? Volvían a ver el patio del colegio, la capilla, el locutorio, la sala de armas bajo la escalera, los rostros de los peones y de los alumnos, uno llamado Angelmar de Versalles, que se hacía trabillas con las botas viejas, el señor Mirval y sus patillas rojas, dos profesores de dibujo lineal y de dibujo arquitectónico, Parot y Suriet, siempre en disputa, y el polaco, el compatriota de Copérnico, con su sistema planetario de cartón, astrónomo ambulante a quien se le pagaba la clase con una comida en el refectorio, luego una terrible francachela en el paseo, sus primeras pipas, las distribuciones de premios, la alegría de las vocaciones. Era durante las de 1837 que habían ido a lo de la turca. Le decían así a una mujer que se llamaba en verdad Zoraida Turk. Muchos la creían musulmana, turca, lo que se añadía a la poesía de su establecimiento, situado justo junto al agua, detrás del murallón. Aún en pleno verano había sombra alrededor de su casa, reconocible por un frasco con pescaditos rojos junto a una maceta con resedas sobre una ventana. Las jóvenes en camisola blanca, con colorete en las mejillas y largos bucles sobre las orejas, golpeaban en las ventanas cuando pasaba alguien, y a la noche, al oír pasos en la puerta, canturreaban suavemente con la voz ronca. Ese lugar de perdición proyectaba en todos los alrededores un resplandor fantástico. Se lo designaba por perífrasis, el lugar que usted sabe, cierta calle bajo los puentes. Las granjeras de los alrededores temblaban por sus maridos, los burgueses lo temían por sus sirvientas, aunque la cocinera del señor subprefecto había sido sorprendida allí, y era, como puede suponerse, la obsesión secreta de todos los adolescentes. Entonces, un domingo, mientras todos estaban en la iglesia, Frederick y Desalier, habiéndose hecho rizar previamente, cortaron flores en el jardín de la señora Moreau, salieron por la puerta que daba al campo, y después de un gran rodeo por los viñedos volvieron por la Pellerie y se deslizaron en lo de la turca, llevando siempre sus grandes ramos. Frederick presentó el suyo como un enamorado a su novia, pero el calor que hacía, la aprensión de lo desconocido, una especie de remordimiento y hasta el placer de ver de una sola vez tantas mujeres a su disposición, conmovieron al joven de tal modo que se puso muy pálido y se quedó parado, sin decir nada. Todas reían, gozando con su turbación, creyendo que se burlaban de él. Huyó, y como Frederick tenía el dinero, Desalier estuvo obligado a seguirlo. Los vieron salir. El hecho constituyó una historia que aún no se había olvidado 3 años después. Ellos se la contaron prolijamente, completando cada uno los recuerdos del otro, y cuando hubieron terminado: «Es lo mejor que hemos hecho», dijo Frederick. «Sí, puede ser, es nuestra mejor época», dijo Desalier. Fin.